Érase una vez un planeta triste y oscuro y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color. Bueno, los que seáis tan viejos como yo habréis visto Érase una vez el hombre. Y mi pechacucha va sobre venta. De hecho, mi podcast se llama Venta Inteligente y va sobre venta. Pero es que la venta está muy relacionada con la historia y la evolución del ser humano. Cuando pasamos del Paleolítico al Neolítico se produjo un problema, y es que el ganadero tenía mucho más trigo del que podía comer, y el ganadero más carne y el agricultor más trigo, pero siempre comían lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que empezaron a comerciar. Surgieron los primeros centros de comercio que se llamaban ciudades, ¿vale? Era como un supermercado grande donde ibas y tenías verduras, tenías grano, tenías ropa. Y en estas ciudades básicamente lo que se hacía era comerciar. Empezaron a surgir los primeros entrepreneurs, los primeros emprendedores, fenicios los llamábamos en aquella época, que dijeron, bueno, esto hay que internacionalizarlo, esta idea de comerciar está muy bien, pero vamos a hacerlo cogiendo lo que sobra en un lugar del Mediterráneo y llevándolo a otro lugar del Mediterráneo. Fue la primera empresa de importación y exportación, por así decirlo, ¿vale? El problema principal que se planteaba es que se hacía todo en base a trueque. Y claro, ¿cuántas vacas vale un kilo de manzanas? Es algo complicadísimo de saber. Los romanos inventaron... Héctor, ahí. Los romanos inventaron el salario. De ahí viene la palabra salario, que era una bolsita con sal que se podía dividir. Entonces, pues por ejemplo, una casa podía costar 5 salarios y una hogaza de pan podía costar la 10ª parte de un salario. Pero pronto se dieron cuenta de que la sal no era quizá la mejor forma de medir y inventaron esto, que era el denario, y que es el principio de nuestra palabra dinero. ¿De acuerdo? Como veis, la evolución del ser humano está bastante relacionada con comerciar, con intercambiar servicios, productos o bienes por dinero. En la Edad Media se presenta otro problema, y es que en los mercados medievales cada vez hay más competencia y se hace necesario que la gente venga y me compre a mí, que no se vaya y le compre a cualquiera. Y entonces aparece la publicidad. Hay que contar y confesar que para que apareciera la publicidad fue bastante interesante que apareciera la imprenta de Gutenberg, porque ya se podían hacer catálogos, folletos, panfletos, flyers y cosas de estas que luego ponías en los carros de la época ahí, metidos, enganchados en el limpiaparabrisas del carro, ¿vale? Y voy a hacer una pequeña salvedad aquí con el tema de la venta, y es porque apareció a mediados del siglo XVII el método científico. El método científico no tiene directamente nada que ver con la venta, pero hizo que todo empezara a evolucionar mucho más rápido. Y claro, cuanto más rápido evoluciona el ser humano, más rápido evoluciona la venta. La siguiente evolución fue la máquina de vapor. La máquina de vapor hizo que se pudiera producir más rápido y además llevarlo más lejos, lo cual era buenísimo para el comercio, porque se podía vender muy lejos y se podía vender mucha cantidad. El siguiente hito era, ya que puedo producir y mandarlo lejos, no lo puedo mandar gratis. Tengo que mandarlo a portes pagados. Y por eso aparecieron los sellos postales y empezaron los envíos del primer Amazon de la época. Aquí el señor de Amazon no existiría si no se hubiera creado en Inglaterra este sello. Y un hito más, que fue la invención del teléfono. Pero no tanto la invención del teléfono, sino la invención de las guías telefónicas. Ese fue el hito real en el tema de la venta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al final una guía telefónica es una lista caracterizada de personas, de clientes. Es una lista de clientes que nosotros sabemos su nombre, su apellido, dónde viven y cómo ponernos en contacto con ellos. Durante el crack de 29 se producía mucho, pero se vendía poco porque había poco dinero. Entonces empezó a generarse lo que era la venta agresiva. Y el último, quizá, hito relacionado con la venta que podamos mencionar aquí y que está relacionado con todo el tema de la venta tal y como la conocemos hoy en día, es la invención, por un lado, de la computación y la invención de la computación que lleva al desarrollo en 1990 de una cosa que creo que todos conocéis, que se llama Internet. Internet es una base de datos ilimitada de clientes caracterizados.
Internet es un lugar donde hacer publicidad, donde poner las características de nuestro producto, donde comunicarnos con nuestro cliente. Y eso podéis entender que a la venta, a los vendedores, nos facilita muchísimo, muchísimo la gestión. El mundo sigue girando y la venta sigue evolucionando paralela al ser humano. Yo he venido a hablar de mi podcast, o sea, llevo 5 minutos hablando de historia y probablemente digáis, vale, ya, ¿y esto qué tiene que ver con la venta y con el podcast este? El Pechacucha este se supone que es para que vengamos a hablar de nuestro podcast, para que presentemos nuestro podcast a la gente que hay aquí. Mi podcast se llama Venta Inteligente y mi podcast trata sobre todo lo que hemos visto en esta presentación de 5 minutos. Trata sobre cómo comunicarte con otras personas, trata sobre cómo buscar clientes caracterizados, cómo conseguir que esos clientes te compren, cómo llegar más lejos, cómo hacer como los fenicios y intentar vender más allá de donde llegan tus brazos o de donde llega tu conexión a Internet. Todo esto bajo una capa que yo llamo venta científica y que lo que hace es conectar una serie de conceptos que se han desarrollado durante toda la historia de la humanidad, que toda esa evolución que la humanidad ha sufrido y que en paralelo la venta ha sufrido, os va a hacer que lleguéis como mínimo a lograr esos objetivos de venta que os podáis plantear. Y al final venta es todo, porque cuando vosotros estáis hablando con vuestro jefe para que os pague más, estáis vendiendo. Cuando un contable está demostrando lo hábil que es con los números, está vendiendo. Se está vendiendo a sí mismo. Cuando abrís una página web en Internet, la página web que abrís, os está vendiendo algo. Échale un vistazo a Venta Inteligente, no os puedo decir más, es mi podcast, yo lo quiero mucho y espero que esta presentación os haya gustado. Creo que ahora mismo habría ahí 6 minutos 40, ¿vale? Si os ha gustado el Pechacucha, espero que alguna vez de verdad hagáis esto porque es bastante interesante, ¿de acuerdo? Y sobre todo muy exigente a la hora de comunicar, pero también muy satisfactorio. Muchísimas gracias.